Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 3. Dice, respondió Jesús a Nicodemo. Era una charla que estaba sosteniendo el Señor Jesús con Nicodemo. Y le dice el Señor a Nicodemo, mira, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Estaba el Señor instruyendo a un maestro de la ley, a un hombre que era docto en la ley, un hombre religioso, un hombre de prestigio, un hombre que tenía autoridad, pero no tenía al Señor Jesucristo, no conocía de la salvación a través de Cristo, no era consciente hasta ese momento, y el Señor empieza a sostener un diálogo en torno a la vida eterna, en torno al conocimiento del verdadero Dios. Tal vez Nicodemo conocía a Dios de la letra, pero no a un Dios vivo. ¿A cuántos de nosotros no nos sucede lo mismo? Que muchas veces creemos que conocemos a Dios, pero realmente lo que conocemos es letra muerta. No tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, esa convicción de conocer a un Dios vivo, de haber tenido un encuentro genuino y un nacimiento nuevo con el Señor Jesús, sino muchas veces creemos que conocemos a Dios, y la pregunta que se encierra en este momento y alrededor de este diálogo entre Jesús y Nicodemo es, ¿y el Señor me reconoce a mí como su hijo? ¿Qué piensa Dios de mí? ¿Soy su hijo? ¿Me ha recibido como su hijo? Bueno, yo oro y pido al Señor que podamos haber conocido al Señor Jesucristo, que podamos haber tenido ese encuentro íntimo, como lo tuvo Nicodemo con el Señor, porque los textos más adelante nos muestran que Nicodemo llegó a ser un discípulo del Señor Jesús. De hecho, cuenta la historia secular que después de la muerte del Señor, Nicodemo salió de Israel y fue hasta Francia y hasta Europa, y allí en Francia predicó el Evangelio del Señor Jesús. Imagínense lo impactante de esta conversación en ese hombre. Una conversación sencilla, humilde, clara, pero profundamente conmovedora, que irradiaría las entrañas más profundas de aquel maestro llamado Nicodemo. Y más adelante el Señor habrá de decirle a Nicodemo, Nicodemo, eh, yo soy el Hijo del Hombre, soy el intercesor del hombre delante de mi Padre, soy el Hijo de Dios, en el versículo 13. El versículo 14 le dirá a Nicodemo, mira, recuerda Nicodemo, allá hace 1500 años Moisés en el desierto con el pueblo que pecó contra Dios, murmuraban, se quejaban y casi matan a Moisés. Bueno, pecaron contra Dios y Dios emite un justo juicio y manda a Moisés que haga una serpiente de bronce para que todo aquel que mirase la serpiente pudiese vivir. Esto producto del arrepentimiento del pueblo después de haber pecado. Y Moisés lo hace así, y el Señor Jesús trae a colación ese evento. Y dice en el versículo 14, así como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, muera y sea levantado en un madero, para que todo aquel que en él cree viva y tenga vida eterna. O sea, poder mirar al Señor Jesús en su obra redentora, su obra salvífica allí en la cruz, poder creer en Él como nuestro Salvador es lo que nos va a dar vida eterna. Y esa vida eterna irradiará nuestra vida terrenal solamente si hemos creído, solamente si tenemos un propósito, una meta, un objetivo claro, espiritual y eterno, nos ayudará a alinear nuestra vida cotidiana. ¿Es usted salvo, mi amigo, mi amiga? Y si somos salvos, ¿qué piensa Dios de nuestros actos y de nuestra vida cristiana? Es tal vez lo que se preguntó Nicodemo, tal vez, y es algo a que el Señor nos anima a que estemos pensando hoy en este día. El Señor les bendiga.